Vamos a cambiar totalmente de tema. Hoy es martes y como todos los martes tenemos a la gente de Human Touch con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bárbaro. Con una pregunta, porque muchas veces uno dice, el líder es líder y hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere. Pero, ¿cómo debe comunicar un líder justamente para hacerlo? Qué momento. Yo igualmente quería hacer una mini relación con el tema que veníamos escuchando recién, ¿no? Sí. Respecto de la violencia de género y todas estas microviolencias que hay cotidianamente en donde el lenguaje tiene mucho que ver. Y precisamente de eso venía a hablar un poquito hoy, no solamente de la comunicación del líder, sino más que nada el efecto que tienen las palabras en las emociones. Por definición, una emoción involucra tanto aspectos del cuerpo como aspectos de pensamiento. Y las palabras que decimos o que escuchamos tienen efectos sobre esto. A propósito de eso, recuerdo una anécdota de mi vida universitaria. Estábamos ahí en primer año, año 96, estoy hablando. Evidentemente pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, clase de psicología, apenas habíamos arrancado la facultad. Precisamente el psicoanálisis, ustedes saben que se basa muchísimo en los efectos que tiene la palabra en la salud mental, ¿no? Entonces, hablando un poco de esto, el profesor en un momento es interrumpido por un compañero mío y le pregunta si efectivamente él creía que esto era tan así, ¿no? Que las palabras tenían tantas consecuencias en las personas. Y el profesor ahí reacciona de una manera muy intempestiva, muy enojado, y le dice, pero vos, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Vos te crees que sos un vivo? ¿Qué te parece? ¿Por qué me estás diciendo esto así en medio de la clase? Bueno, imagínense, mi compañero se puso de todos colores en ese momento, y ahí el profesor retoma la palabra y dice, bueno, te das cuenta del efecto que tiene lo que uno dice en el cuerpo. Claro, ahí veíamos cómo este pibe, ¿no? Realmente se sentía toda una serie de cuestiones, tanto en el cuerpo, que se ponía colorado, transpiraba, como también en sus ideas, porque según comentaba después, bueno, por supuesto que estaba muy incómodo y se había puesto en una situación de ignorancia total, ¿no? Bueno, a ver, fuera del perfil un poco psicopatón del profesor, hay que decirlo, pero en resumen te queda esto, ¿no? Que efectivamente lo que uno dice no es gratuito e impacta en nosotros, ¿no? En las emociones de los otros. Imaginemos, por eso quería hacer un vínculo con lo que veníamos hablando, la cantidad de frases que hay machistas dando vuelta, y en los trabajos esto circula todos los días, ¿no? Y además de esto, esta frase de, por ejemplo, qué sé yo, bueno, todavía, te digo a título de experiencia, ¿no? Cosas que he escuchado, de preferencias de líderes hacia sus colaboradores. Bueno, todavía no estás lo suficientemente maduro para el puesto. Bueno, a vos este tipo de cargos que tienen números no se te dan muy bien, por ahí te vendrían bien mejor otro tipo de cuestiones. Muchas frases que parecerían inocentes o parecen ser dichas sin mala intención y en realidad tienen una consecuencia directa en el estado de ánimo de los colaboradores. Y por otro lado, también pensaba que el lenguaje y la comunicación, por un lado, te hermana. Sabemos que comunicación tiene una raíz etimológica de común, de comunidad, de estar precisamente junto a otros. Como te hermana, también te separa. Y también, respecto a este fenómeno de la segregación, dice Lacan que el lenguaje permite justamente que al estar juntos, estemos juntos pero separados del resto. Y también estos efectos que vemos en los trabajos, ¿no? Cuando el líder va generando más que un equipo, una especie de cofradía o clan que desarrolla hasta su propia jerga y su manera de nombrar a los otros. Por ejemplo, no sé, decirte, qué sé yo, acá los del depósito les llamamos burrelis, porque como andan todo el día con carga sobre los hombros, o bien, qué sé yo, la gente de administración que se refiere a los vendedores como los Backstreet Boys, por ejemplo, ¿no? Casos de la vida real también estoy contando. Obviamente que las empresas que son los titulares de estos ejemplos me han dado autorización para comentarlo. Pero bueno, en fin, en definitiva lo que hoy apuntaba a dos cosas cuando aludía a esto de la comunicación del líder. Por un lado, la necesidad de que sea una comunicación honesta, que sea una comunicación asertiva, que sea una comunicación que busque precisamente eso, la conversación, el diálogo, y acá viene
el famoso tema de la empatía y del entender el punto de vista del otro. Si nosotros en algún momento nos detenemos y analizamos el efecto y el impacto que pueden tener todas nuestras palabras en las emociones ajenas, bueno, en algún momento nos daremos cuenta de la importancia que eso tiene en los demás, y sobre todo a la hora de constituir equipos me parece que ese es uno de los puntos críticos que a veces se descuida, ¿no? Gustavo, realmente te agradecemos por este análisis, que no solamente tengamos en cuenta lo que decimos, cómo lo decimos, no solamente en el ambiente laboral, en el ambiente de jefe hacia los subordinados, sino también en los medios de comunicación, porque las palabras tienen un efecto boomerang que nosotros no sabemos qué puede generar en el otro que nos está viendo, por ejemplo, en este momento. Así que te agradecemos para que nos hayas ayudado a pensar Seguro, también cómo actuamos nosotros. Gracias, Gustavo. A ustedes, que tengan lindo día.